Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. BJ les habla y esto es Curiosidades. La carta de una madre asesina. Esta carta empieza así. Me llamo Lidia Cruz y en este momento estoy viendo el noticiero mientras espero en la sala del hospital que me quedo de paso. El estado clínico de mi hija es reservado. Sé que la policía viene en camino y pronto ya no podré escribir, pues me esposarán. Aprovecho estos últimos minutos de libertad para confesar el asesinato del que pronto me acusarán. No pude evitarlo, al ver a ese malnacido dañando la inocencia de mi hija. Algo dentro de mí que no conocía despertó. Noté su ausencia en el patio de mi casa y apurada, solamente guiada por mi instinto materno, comencé a buscarla. Encontré a unos cuantos pasos de la puerta de ese infeliz el pequeño unicornio que le regalé para la Navidad pasada. Al verlo botado en medio del camino, supe que algo no andaba bien. Mi corazón comenzó a latir más fuerte de lo normal y dejé de escuchar el ruido de los coches y de la gente. Mi sentido auditivo se agudizó al 1000%. Mi olfato olvidó todos los olores y solo reconoció el olor de su cabello y su sudor. Mi princesa estaba muy cerca, yo lo sabía. Seguí caminando y abrí la puerta que el despiadado, en medio de su prisa, olvidó cerrar con pestillo. Entré, pasé por la cocina y tomé un cuchillo de carnicero. Bajé las escaleras con la ligereza de una bailarina hasta llegar al sótano. Y al final de las escaleras tomé un hacha que estaba puesta en la pared. Esa hacha llevaba las iniciales de ese malviviente, pues ha sido bombero toda su vida. Vaya contradicción. Volteé hacia la izquierda, en medio de la oscuridad, pude ver su espalda y escuchar sus asquerosos gemidos mientras tapaba con fuerza la boca de mi hija. Recuerdo con rabia cuando dijo: "No te muevas porque te va a doler más". Mi pequeña lloraba de forma tan desgarradora y él le decía: "Serás mi novia ahora, serás mi mujer pequeña". Todo eso mientras me acercaba en silencio. De pronto, solo recuerdo que todo sonido se ausentó y en mi cabeza una explosión que me hizo dar un golpe certero con el filo del hacha, justo en la parte media del cráneo de ese hombre. Y el cuchillo que llevaba en mi mano izquierda se lo clavé una y otra vez en su espalda. Mientras caía hacia atrás, vi sus ojos y noté que me reconoció. Cayó por fin al suelo y mi pequeña pudo descansar en mis brazos de aquel dolor penetrante. Noté que temblaba y entre su llanto desgarrador pude entender que estaba viva, pero marcada para siempre. La tomé en mis brazos y sentía como la sangre de sus piernitas manchaba mi ropa. La cobijé porque estaba desnuda y como un bebé la saqué de aquella casa. Pero creo que por mi prisa olvidé cerrar la puerta. Bueno, creo que ya la encontraron. Dicen que fue un crimen sangriento y atroz. En fin. Subí a mi princesa al coche y conduje a ese hospital. Me atendieron inmediatamente. Les dije lo que había pasado, así, tal cual. Ellos llamaron a la policía para seguir con el proceso. Solo quiero decir que sí, fui yo. Yo lo maté. Lo hice por salvar a mi hija. Lo hice por salvar a más niños de pedófilos como él. Y si quieren saber si lo volvería a hacer, la respuesta es sí. Lo haría con cualquier pedófilo que se cruzara por mi camino, porque soy una buena madre, una madre asesina. Bueno, acaban de escuchar una de tantas historias que llegan a suceder, dado a que existen personas en este mundo que no sé cómo les cae en la cabeza encontrar sexual a una pequeña criatura inocente. Bueno, sin más ni más me despido. Fui BJ en Curiosidades. No olviden suscribirse, darle like y dejar un comentario mencionando qué fue lo que pensaron acerca de esta historia. Créditos a quien corresponda.